dijiste que me veía horrible. No hagas caso. Daniel es un imbécil. Pero era cierto. Mis amigas me lo dijeron. Yo solo quería verme bonita para ti. Betty, no lo hagas por mí. Tú estás bien, así como eres. No tienes que cambiar. Entonces mi jefa te dijo que no. Me dijo que no podía hacer ya nada más por mí, pues que soy reincidente y que a la lagarta no le va a hacer nada. That's so unfair. Que es muy injusto. Betty. Oye, ¿y cómo la ves si hablas con el señor Armando? De verdad, yo no creo que mi jefe quiera irse en contra de la señorita Marcela. Y además, aunque nos cueste aceptarlo, pues, Sofía, tú sabes que sí te pasaste un poquito con Jenny y que además sí es una falta grave. Ya sé. Betty, ¿y si tú hablas con Smith? Tú eres la asistente del presidente y quizás puedas persuadirlo. Además, tú conoces bien las condiciones de Sofía. Ella no puede quedarse sin trabajo. Sí, yo sé. Pues voy a intentarlo. Pero, Sophie, no te puedo prometer nada. Betty, si tú logras hablar con mi jefecito, vas a ser la heroína de todas nosotras. Y la verdad que te lo vamos a agradecer muchísimo. Y sobre todo mi chofis y sus hijos. Ok, sí, lo voy a hacer, pero tú vas a venir conmigo. Y a todo lo que yo diga, tú solo tienes que decir que sí, ¿ok? Va. ¿Qué dirás? Sí. Y por eso fue que vinimos, Mr. Smith. Usted sabe que Sofía Peña siempre ha sido una gran empleada. Y sí, es verdad que ella se portó mal, pero antes nunca había tenido ningún problema de conducta, ¿no es así? Bueno, ok, nunca. Usted sabe que ella ha sido puntual, eficiente, honrada y buena en su trabajo. La señorita Sofía Peña está pasando por un momento emocional fuerte en su vida, lo que la mantiene fuera de sí. Algo que completamente nos podría pasar a usted, a mí o a cualquier ser humano en este mundo. Ella sabe también muy bien que se extralimitó con la modelo. Pero utilizó la violencia. Sí, utilizó la violencia, pero está muy arrepentida. ¿Yo? Estoy arrepentida. Y precisamente por su gran arrepentimiento, tomó la decisión consciente de entrar a clases y terapias de anger management. ¿Qué? ¡Padre! ¡Qué bien! Para aprender a controlar mi carácter. Y por si fuera poco, Sofía Peña también devolverá un celular completamente nuevo a la señorita Jenny. ¡No! Manches, qué bonito, qué hermoso, nuevo, de paquete cerrado y oliendo a nuevo. Y también está comprometida a ser la ejemplar empleada que ha sido siempre. Y bueno, señor Smith, esperamos que pueda comprender esta situación. Además, piense una cosa. Sofía es un elemento muy querido por el 90% de los y las empleadas en B&M. ¿Cómo cree que va a quedar usted, jefe de recursos humanos, si le da la oportunidad a Sofía de permanecer más tiempo en B&M? Como un jefe magnánimo, justo y empático. Empatía, Mr. Smith. Ahí le estoy hablando, al corazón. A eso estoy apenas. Ok, all right.
Le voy a dar un último periodo de prueba. Pero tiene que disculparse con Jenny públicamente y reponerle su teléfono. ¿Públicamente? Públicamente. Ella lo va a hacer. ¡Claro! ¡Claro que sí! Permítame, ¿eh? Dame dos, con permiso, sí. Asunto, causa, motivo o circunstancia. Óigame, pero qué pelado usted, ¿eh? Buenas tardes, buenos días, salude. Buenas tardes, buenos días. Eso. ¿Cómo está ahora? Sí, mucho gusto. Muy Oigan, bien. es que fíjese que vengo a entregarle una ropita a una amiga que trabaja aquí arriba en Bienem, Betty. No sé si la conozca. A Betty Rincón. Sí. ¡Ah, sí la conozco! ¡Sí, no me diga! ¡Ah, yo ya sé quién eres! ¿Quién? Mira, tú a mí no me conoces, pero yo a ti sí. Tú eres el Nico. Soy el Nicolás Ramos. Ah, es que tú aquí eres bien famoso. ¡Ay, no me digas! Sí, con todas las del pelotón. ¡Ay, qué padre! Siempre quería ser famoso. Ah, pues es que tú eres el novio de Betty. ¿Me puedo tomar una selfie contigo? también, Sí. Todo, sí. Gracias, le voy a avisar, para que se apure. Ya la avisé yo también, pero de que se apure porque ando medio malito, sí. Gracias. ¡Está aquí! Finally. Ahora sí voy a conocer al millonario de Beatriz. Comper. Ah, ¿qué onda? ¿Qué vida? Nicolás, ¡Hola, Mais! ¿qué? Ya, es lo último que me faltaba. Tú no te rías de mí, por eso estudié finanzas y no modas. No, pues eso nomás con verte me doy cuenta, Betty. No te creas. ¿Quién te quiere? Pues yo. Betty, mira, tú aunque te disfraces siempre y te vistas horrible, yo nunca te voy a dejar de querer y menos querer ser tu amigo. No me estás ayudando, ¿eh? No me estás consolando nada. Ya vete. Betty, ¿puedo ir tantito contigo? No, por supuesto que no. Ándale, es que quiero ver a Patricia Fernández. No, claro que no. Ya vete. Por favor, déjame Nicolás, subir tantito. ¿no? Nada más poquito la... Que Por no. favor. ¡Auch! Espérate, Betty. Poquito, nomás tantito, ándale. ¿Y dónde está mi víctima? ¿Dónde está el novio de Beatriz? Pues se fue para allá. ¿Para allá? Sí. Gracias, Wilfredo. Ay, no. ¿Ese es el novio de Beatriz? Ay. Voltéate, Nicolás. Patricia, ¿cómo va a ser un hombre bien parecido? Si no le viste en la cara. Pero vi su coche, Marce, y lo vi ahí parado, junto al coche. No me puedo quitar la imagen de la cabeza. Era divina. A ver, Patricia, ¿no soy el chofer? ¿Cómo va a ser el chofer? Marcela, por favor. Mi radar fresa nunca falla. Te estoy diciendo que Beatriz tiene novio y es millonario. Bueno, eso es increíblemente absurdo. Ya sé, es absurdo. ¿Cómo la fea va a tener un novio millonario y yo no? Pues es la nueva moda del altruismo. ¿Cómo? Que los hombres que lo tienen todo buscan hacer obras de caridad para sentirse mejor. Y qué mejor sacrificio que salir con una fea exótica. Es que ahora resulta que yo le voy a tener que pagar el mendigo celular a la lagarta. ¿Y de dónde voy a sacar el dinero? Ay, Sofía, deberías ver la parte buena y es que no perdiste tu trabajo. ¿Y tuviste suerte de que Betty te ayudara, Sofía? ¿A precio de qué? ¿A precio de que voy a tener que ir a un mendigo lugar a ver si controlo mis ataques de ira? ¿Qué es eso? Bueno, Sofía, en verdad, yo creo que sí que necesitarías un poquito de ayuda para el control de la ira. Yo no necesito ningún control de la ira ni qué. Hijos de la guayaba. No. Tranquila, Bueno. se nota que no te hace falta. Hola. ¿Cómo estás? Ah, sí, lo conozco. ¿A qué hora? Va. Ahí te veo. Aburs.
Ira. ¿Con quién estabas hablando? Número equivocado, mana. Ah, sí. Te puso muy contentita, ¿no? Ya no me quites el tiempo porque no vaya a venir Smith y me vaya a poner a trabajar. Entonces mejor eso es lo que voy a hacer. Comper. Marce, ¿lista para esta noche? La reservación es a las 8. Sí, me llego con Armando. Bueno, Armando salió, me dijo que nos veíamos ahí. ¿Y eso? ¿A dónde fue? Creo que fue a ver a un proveedor, probablemente. Ah, me imagino que fue con Beatriz, ¿no? Bueno, no que yo sepa, ella salió antes. Pues entonces nos vemos allá. Ve. ¿Algo más? ¿No? ¿Tú? ¿No? Pero vamos allá. Perdón, es que había mucho tráfico. ¿Qué pasó, Betty? ¿Por qué te cambiaste? No sé, es que no me sentía tan cómoda de la otra forma. Creo que el señor Daniel tenía razón. Fue tonto de mí pensar que podía cambiar de look. No le hagas caso a Daniel, por favor. Él nunca va a decir nada bueno de nadie. Tal vez no, pero creo que es un hombre honesto, por lo menos. De verdad creo que tenía razón. Yo nunca voy a ser como Marcela, nunca voy a estar a tu nivel o al de tu familia. Siempre me voy a ver así. ¿Crees que tienes que competir con Marcela? No es que crea que tengo que competir, pero creo que tengo que abrirme bien para ti. Mira, Betty, quiero que entiendas una cosa. Si yo quisiera una como Marcela, me quedaría con ella. Tienes razón. Marcela es una mujer hermosa, pero yo busco algo más que eso. Y eso lo encontré en ti. Ay, sí. ¿Y qué puedo tener yo que no tenga Marcela, por ejemplo? No sé. Esos ojitos. Miopes. Esa sonrisa. ¿Con braces? ¿No? Sincera. Betty, yo te veo más allá de la piel, ¿sí? Veo realmente como eres. ¿Qué haces, Betty? Soñar. ¿Qué? Sí, qué lento el tráfico, ¿verdad? Flashes from the strobo lights. I am floating like I'm lost in time. Oh, I see you looking fine. Oh, you wanna waste some time. Would you like to be mine? Wanna play? Would you like to be mine? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.